protejo a los débiles, donde quiera que estén. Descargo de responsabilidad, RWBY y Hollow Knight no me pertenecen. Pertenecen a Rooster Teeth y Team Cherry respectivamente. Capítulo 3 del Poderoso. La fuerza para proteger a los demás. Blake Beledone se despertó en mitad de la noche y casi gritó. Casi es la palabra clave. Después de una breve discusión sobre los pros y contras de dejar a Hollow Knight fuera de su dormitorio, se pusieron a trabajar en sus asuntos. Weiss y Ruby trabajaban en sus deberes, Jan escuchaba música, Blake se acurrucaba con un libro, y el Hollow Knight se sentó contra la pared al lado de la puerta y esperó. Blake reconoció lo que estaba haciendo. Estaba junto a la puerta, no solo podía ver quién entraba por la puerta, sino que también tenía una vista clara de la ventana, un lugar perfecto para vigilar. Todavía no estaba segura de qué sentir con respecto al caballero hueco. Weiss los había convencido de que el caballero no era malvado y Blake le creía. Malvado o no, era espeluznante, y verlo vigilando le puso los pelos de punta. Así que imagina su corazón cuando, al despertar, lo vio continuar mirando fijamente la habitación, con total atención. A veces, pensaba Blake mientras se agarraba el pecho y trataba de calmar su corazón acelerado, era horrible tener visión nocturna. Cualquier esperanza de que el caballero no la hubiera notado se desvaneció cuando su cabeza giró silenciosamente hacia ella. Una vez más, esos ojos oscuros e insondables la atravesaron, como si el caballero supiera lo que estaba pensando, lo cual era ridículo. Suspirando, al darse cuenta de que no se dormiría pronto, Blake se deslizó fuera de la cama y se arrodilló junto a su estantería. La mayoría de los libros que había allí ya los había leído, y eso era exactamente lo que estaba buscando. Algo familiar, como un viejo amigo, que la ayudara a volver a dormir. Una vez elegida la novela, comenzó a meterse de nuevo bajo las sábanas cuando vio a Hollow Knight. El caballero ya no la miraba. En cambio, había vuelto a lo que estaba haciendo antes. Estaba completamente quieto, listo. En contra de su mejor criterio, Blake se dirigió hacia el caballero, en silencio para no despertar a sus compañeros de equipo. ¿Por qué estás despierto?, susurró. El caballero se volvió hacia ella, silencioso como siempre. Ignorando la piel de gallina, Blake Beledone continuó. No es como si alguien fuera a atacarnos. Viken está a salvo. Y los lugares seguros estaban muy lejos y eran pocos. El caballero la miró fijamente y Blake, seguro de que sus palabras no habían servido de nada, comenzó a darse la vuelta. Fue entonces cuando el caballero la agarró del brazo, con delicadeza, y esa fue la única razón por la que no se puso furiosa. Ella siguió mirándolo con enojo y sintió que se le erizaban las orejas. ¿Qué? El caballero inclinó la cabeza, como si estuviera escuchando algo. Blake hizo lo mismo, esforzándose, moviendo las orejas de un lado a otro. Por un breve instante, creyó oír algo, pero en cuanto se concentró y aguzó el oído, los sonidos se apagaron. El caballero soltó el brazo de Blake, silencioso como siempre. ¿Escuchaste algo?, preguntó ella. El caballero la miró fijamente antes de asentir. Una vez más, Blake intentó escuchar. Ella prefería enorgullecerse de su sentido del oído. Esta noche permaneció en silencio. ¿Estás seguro? Una vez más, otro asentimiento. Los dos se quedaron allí parados por un momento y Blake se abrazó a sí misma. Vale no tenía frío, no para la mayoría de las personas, pero hacía más frío del que a ella le gustaría. El escalofrío que le recorrió la columna tenía razones completamente diferentes, aunque intentó ignorarlo. Quizás solo estés escuchando cosas, sugirió con gentileza. Viken es un edificio antiguo. A veces, solo hace ruidos. El caballero permaneció en silencio. Finalmente, Blake se dio la vuelta y se metió en la cama, agarrando su libro. Al levantar la vista una vez más mientras se acurrucaba entre las mantas, vio al caballero, silencioso, inmóvil y todavía en guardia. Le tomó mucho tiempo volver a dormirse. La fuerza para proteger a los demás. Como Weiss había predicho, acostumbrarse al Hollow Knight sería difícil. Despertarse y ver al caballero todavía de pie junto a la puerta, como si no se hubiera movido en absoluto durante la noche, fue una experiencia interesante. Aún así, el caballero no los molestó mientras se preparaban para el día, y cuando estaban a punto de salir de su dormitorio, el caballero incluso le sostuvo la puerta. Por fin, un caballero, o lo que fuera que era el caballero hueco, bicho gentil. Su primera prueba se les acercó ni siquiera un momento después de que abrieron la puerta, en la forma de Jon Ark y Pyra Nikos. Nunca lo diría en voz alta, pero algunos días Weiss todavía lamentaba el hecho de que el asombroso Pyra Nikos estuviera emparejado con Jon Ark.
No era que hubiera nada malo con Ark, por así decirlo. Era bastante amable, educado y agradable. También era John Ark. Y aparte de eso, simplemente no podía captar ninguna pista. Oye, Weiss, dijo John en cuanto la vio, con una sonrisa tonta en el rostro. Ella puso los ojos en blanco y estaba preparada para darle a Ark su sonrisa más educada y escalofriante cuando una sombra cayó sobre ella y la sonrisa de Ark desapareció. El Hollow Knight miró a John Ark, que estaba pálido, luego a Pyra Nikos, que estaba tenso, y finalmente se volvió hacia ella. Weiss se aclaró la garganta y trató de evitar que la sonrisa se le dibujara en el rostro. Hollow Knight, estos son Pyra Nikos y John Ark, dijo, haciendo un gesto hacia los dos. Nikos, siempre rápido para sacar la espada, levantó una mano y saludó. Hola. Hola, chicos. Ruby apareció junto al Hollow Knight, sin ningún sentido del espacio personal como siempre. Al caballero no pareció importarle, aunque sí parecía confundido. ¿A Ruby? Comenzó John, con la voz un poco temblorosa mientras señalaba al caballero. Ah, sí, este es el Hollow Knight. Son los miembros más nuevos del equipo RWBY. Weiss los invocó, dijo Ruby felizmente. Siempre era agradable ver que Ruby Rose le sucediera a otras personas, reflexionó Weiss mientras observaba las caras de Pyra y John mientras intentaban entender la información que les habían dado. Pyra, por supuesto, se dio cuenta primero. Y ellos son, comenzó Pyra, volviéndose hacia Weiss. Está perfectamente a salvo y simplemente aquí para ayudarnos, respondió Weiss. No es del todo cierto, pensó Weiss. No sabía qué quería el caballero. Parecían contentos de seguir el ejemplo del equipo RWBY, pero tendría que preguntárselo a ellos. Sé que parecen un Grimm, pero no lo son, le dijo Ruby a John con una sonrisa. ¿Vamos a charlar como Simpsons o vamos a desayunar?, preguntó Jan en voz alta, acercándose a Weiss. Blake siguió a su compañera como una sombra silenciosa, luciendo un poco cansada. Desayuno, declaró Ruby antes de salir corriendo. Sí, claro, desayuno, respondió John Ark. Mientras se dirigían al comedor, Weiss se salvó de tener que lidiar con Ark gracias a que Pyra Nikos se acercó a ella. ¿De verdad invocaste eso?, preguntó Pyra. Weiss no le preguntó cómo sabía sobre la invocación. Blake había demostrado que el arte secreto de la familia Shi no era un secreto tan grande. Lo hice, no a propósito, pero no puedo decir que no estoy satisfecho con el resultado. ¿Y no es un Grimm?, susurró Pyra. No lo son. Tampoco son una invocación normal, lo que causaría problemas. El Hollow Knight no se desinvocó. Fue bueno que Weiss no tuviera que gastar aura para mantener al caballero activo, pero haría que las clases fueran incómodas. Haría que todo fuera incómodo. Weiss había considerado decirle al Hollow Knight que no lo siguiera al comedor y a las clases. ¿Pero a dónde irían? Y, lo que era más importante, ¿qué les podría pasar si no había nadie cerca para vigilarlos? Weiss creía que Hollow Knight era capaz, pero, contra un equipo completo de cazadores y cazadoras en entrenamiento, no quería correr ese riesgo. Entonces, ella simplemente tendría que mantenerse erguida y aceptar lo inevitable con gracia y aplomo. A pesar de lo que se dijo a sí misma, Weiss casi salió caminando del comedor. En el momento en que entraron, todo el salón quedó en silencio. Era extraño, e incluso el caballero se movió a su lado. La única razón por la que no perdió los nervios allí mismo fue Blake. «Cógeme una manzana o algo», Jan, dijo Blake mientras agarraba el brazo de Hollow Knight. El caballero se volvió hacia Weiss, pero ella vio lo que estaba haciendo Blake y asintió. «¿Estás seguro, Blake?», preguntó Jan. «Estoy seguro», dijo Blake, antes de desaparecer del pasillo con el caballero a cuestas. El sonido regresó lentamente al comedor. Le costó un esfuerzo no seguir a Blake, con todas las miradas clavadas en ella. Pero Weiss tenía tanto derecho a comer como cualquier otra persona, y no cedería ante el juicio de las masas. Aún así, se sentía mucho más cómoda cuando se sentaba junto a Ruby, entre amigos. Solo esperaba que Blake y Hollow Knight no estuvieran lidiando con nada desagradable. La fuerza para proteger a los demás. Blake podía sentir la mirada del caballero hueco sobre ella. Habían abandonado el comedor y caminado por el pasillo, aunque todavía estaban a la vista. Jan estaría devorando su comida y saliendo con el desayuno de Blake en cualquier momento. Cuando se dio la vuelta, el caballero la miraba con la cabeza ladeada, sin expresión alguna, pero ella podía adivinar perfectamente lo que estaban tratando de decir. «Sé lo que es ser el centro de atención, y no por buenas razones», dijo Blake después de un momento. «No es divertido».
El caballero la miró fijamente por un momento, antes de apartar la mirada. A Blake le gustaba creer que el caballero estaba agradecido. Por lo menos, no se alejaron. Los dos se quedaron allí de pie, recibiendo miradas extrañas de vez en cuando, pero nada peor que eso. Era agradable poder estar en silencio. La única persona que realmente entendía eso era Ren. Probablemente le agradaría el Hollow Knight, una vez que superara el escalofrío. Blake miró al caballero. A la luz del día, no resultaban tan intimidantes, altos, inhumanos, y miraban el patio con calma. No estaban completamente relajados, pero tampoco tensos, no como la noche anterior. La capa oscura que llevaba parecía polvorienta y hecha jirones a la luz y colgaba extrañamente de su lado izquierdo. «Espera, ¿no tienes?», preguntó Blake, con los ojos muy abiertos. El caballero se giró hacia ella y vio hacia donde estaba mirando. Lentamente, el caballero levantó la capa a un lado. Blake tragó saliva. Lo que fuera que le había arrebatado el brazo al caballero no le había hecho ningún favor. Una concha negra y llena de cicatrices cubría todo el hombro en una horrible forma entrecruzada. Parecía doloroso. «¿Estás bien?», suspiró Blake. El caballero la miró fijamente antes de dejar caer la capa. «Bueno, entonces tendría que hablar de esto con Weiss». Antes de que pudiera continuar con ese pensamiento, el Hollow Knight tiró de su manga. Sorprendido, Blake se giró hacia ellos y luego se giró hacia lo que fuera que estuvieran señalando. Blake entrecerró los ojos y miró al Hollow Knight, quien inclinó la cabeza y señaló al sol una vez más. «¿Nunca has visto el sol antes?», preguntó Blake con cuidado. El caballero negó con la cabeza y Blake se echó hacia atrás un poco. «Bueno, esto ciertamente fue una sorpresa. ¿Cómo demonios explicabas algo como el sol?». Jan había regresado justo cuando Blake terminó su torpe explicación. Solo esperaba no haber hecho un trabajo horrible. Sin embargo, Jan no estaba sola. Lie Ren y Nora Valkyrie la siguieron, o en el caso de Nora, pasaron de largo y se dirigieron hacia el Hollow Knight. «Vaya, no mentías. Ren, mira, es un Grimm amigable». Ren sonrió ante las pellizades de sus amigos, pero su expresión se volvió a encoger cuando miró al Hollow Knight. Blake sintió una punzada de simpatía hacia su compañero introvertido. No sabía mucho sobre el pasado de Ren, pero sí sabía que era huérfano, y los Grimm se lo habían llevado todo. «No es un Grimm», corrigió Blake, buscando la palabra correcta. Weiss había llamado al caballero un insecto. «Más bien parece un escarabajo», dijo al final. Nora parpadeó y Ren pareció sorprendida, antes de mirar al caballero con una mirada pensativa. «Puedo ver el parecido», dijo finalmente. Jan le arrojó a Blake una manzana y una barra de grenoule antes de pararse al lado de Ren y entrecerrar los ojos. «Oye, yo también lo puedo ver». «No puedo», se quejó Nora, antes de darse la vuelta y sonreírle al caballero. Blake observó con simpatía cómo el caballero miraba fijamente al burbujeante pelirrojo. A Nora le llevó un tiempo acostumbrarse. «Hola, soy Nora Valkyrie, orgullosa miembro del equipo JNPR. ¿Y este?». Nora extendió la mano y tiró de Ren hacia ella. «Es mi compañero Ren. Me recuerda a ti», empezó a decir Ren, tropezando mientras Nora lo empujaba hacia el caballero. Ren suspiró cuando Nora formó un rectángulo con los dedos y entrecerró los ojos, sacando la lengua. «Nora, esa chachak, ojalá tuviera una cámara. Ustedes pueden formar un club», dijo Nora alegremente. Podría haber sido un insulto, pensó Blake, pero como era Nora no lo era. A pesar de que a Nora le encantaba hablar, respetaba el silencio. Cuando Blake una vez le pidió espacio, no esperaba que la pelirroja se retractara y se disculpara. De todos ellos, aparte de Ren, Nora era una fuente confiable de paz y tranquilidad, siempre que se lo pidieras primero. Jan, por otro lado, todo lo que tenemos que hacer es vestir a Ren de negro, sonrió el compañero de Blake, tal vez un poco de sombra de ojos morada. «No, Blake ya luce genial en morado. El verde es más el color que le gusta a Renny», dijo Nora con total naturalidad. «¿Lo es?», le preguntó Ren a Blake. Ella se encogió de hombros, tratando de imaginar al chico tranquilo con sombra de ojos verdes. En realidad, había estado imaginando a mi magenta, para combinar con sus ojos. «Oh, el naranja te quedaría genial», dijo Nora, señalando al caballero. Blake no esperaba que el caballero sacudiera bruscamente la cabeza. Jan tampoco lo esperaba, a juzgar por su expresión. Sin embargo, Nora no pareció notarlo, ya que tarareó. «¿En serio? Bueno, entonces, negro. Normalmente no lo usaría, pero creo que se vería muy bien en tu rostro».
Nora sonrió y el caballero la miró fijamente por un momento antes de volverse hacia Blake. Blake reprimió una sonrisa y sintió una punzada de compañía por el extraño insecto que Weiss había convocado, la fuerza para proteger a los demás. Puedo ver que estamos distraídos hoy, dijo el profesor Port a toda la clase. Sin embargo, el corpulento profesor no estaba enojado. Todo lo contrario, parecía desconcertado. Normalmente no toleraría esto de parte de los cazadores y cazadoras en entrenamiento, pero hoy hago una excepción ya que tenemos una cara nueva en la clase. El hecho de que el profesor hubiera permitido que Hollow Knight entrara a la clase en primer lugar era un testimonio de la amabilidad general del profesor. Por más aburrido que fuera, pensó Weiss, el profesor era un buen profesor. Solo había que ver más allá de las largas y prolijas exposiciones y las grandilocuentes historias infantiles. Así que el caballero estaba sentado al lado del equipo RWBY, haciendo lo posible por sentarse en una silla que había sido diseñada para personas más bajas y carnosas, y se habían comportado admirablemente durante la clase, prestando atención al profesor todo el tiempo, y sin hacer ningún sonido. Aún así, Weiss podía sentir que muchas personas estaban observando al equipo RWBY y, una o dos veces, sintió la tentación de mirar hacia atrás y gritarles a sus compañeros. Pero, en realidad, hizo todo lo posible por tomar notas. El profesor Port comenzó a caminar de un lado a otro por el frente de la clase. Tengo una idea, estudiantes, comenzó dramáticamente. Oh, esto será bueno, murmuró Jan. Un verdadero cazador no se deja distraer, pero yo conozco ese irresistible atractivo de curiosidad. Lo conozco muy bien, cuando era niño. La clase contuvo la respiración, temiendo la inminente llegada de Porkchild de Story. Pero me estoy desviando del tema, dijo el profesor. Como dije, una idea, una demostración en vivo de los Grimm, según nuestra última edición. ¿Qué dice, señor caballero?, preguntó Pork galantemente. Hollow Knight se sentó un poco más erguida y luego se volvió hacia Weiss. Sintió que aún más miradas la observaban, asintió levemente y esperó no estar sonrojada. El caballero se puso inmediatamente de pie en toda su altura y comenzó a bajar hacia donde el profesor estaba arrastrando una jaula gruñona desde debajo de la trampilla que guardaba debajo de su escritorio. «Puedes hacerlo», aplaudió Ruby. «Muéstrale a ese Grimm de que estás hecho», gritó Jan, levantando el pulgar hacia el caballero. A la derecha de Weiss, Blake agitaba una pequeña bandera amarilla con las palabras RWBY y H estampadas en ella. La H había sido claramente dibujada con marcador permanente. ¿De dónde sacas esas cosas?, preguntó Weiss, exasperado. Blake se limitó a sonreír tímidamente y continuó agitando la bandera. Cualquiera que piense que Beledone es una estoica empollona de libros puede comerse sus palabras, pensó Weiss, no tan molesta como probablemente debería estar. Oh, qué alegría. Ahora, señor caballero, me pregunto, ¿habrá luchado alguna vez contra un Grimm? El caballero, en posición de firmes, meneó la cabeza. Bueno, entonces hoy será una experiencia de aprendizaje. Veamos cómo te va contra esos monstruos sin alma, los enemigos de la civilización misma. El profesor tenía ciertamente un don para lo dramático, y con un rápido golpe de su hache, las cadenas que mantenían cerradas la jaula se rompieron y el Beowulf saltó, gruñendo. Toda la vida albergaba miedo y odio hacia los Grimm, monstruos sin alma que venían de quién sabe dónde y volvían convertidos en cenizas. Sin mente, salvo por su odio hacia todo lo humano. Los Grimm no se detendrían ante nada hasta que los humanos y los faunos, se extinguieran. Incluso la visión de un Beowulf, uno de los más débiles de los Grimm, hizo que a Weiss se le erizaran los pelos. No era miedo, no del tipo consciente. Era simplemente ese miedo instintivo que todos los ratones tenían por los gatos. 3. Los lobos eran criaturas de proporciones extrañas, parecidas a los hombres y a los lobos, pero no en las proporciones correctas. Siempre encorvado, su andar engañosamente tambaleante podía convertirse en una carrera de 4 patas a la velocidad del rayo. Los brazos que casi llegaban hasta el suelo terminaban en afiladas garras óseas. Como todos los Grimm, su cuerpo era completamente negro, con placas y púas de un blanco óseo que cubrían partes de él, y en su máscara facial, marcas rojas llameantes rodeaban unos ojos de un amarillo intenso que brillaban de rojo. En el momento en que el Beowulf salió a la luz, echó la cabeza hacia atrás con un aullido. El Hollow Knight respondió con el rugido de desafío que Weiss había escuchado antes, solo que esto era mucho más fuerte. El rugido empujó físicamente a Weiss hacia abajo. Si alguien en la habitación estaba diciendo algo,
Weiss no pudo oírlo con el pesado silencio del rugido. El hombre lobo parecía visiblemente sorprendido, antes de gruñir una vez más y atacar al caballero. A pesar de saber que el caballero se las arreglaría bien, después de todo, ya habían peleado con la mayoría del equipo RWBY antes, Weiss aún contenía la respiración. ¿Qué haría el caballero? Lo que hizo el caballero fue atacar al Beowulf, empuñando la espada como si fuera una lanza. El Beowulf logró evitar la primera embestida, pero el caballero lo tiró a un lado con un tajo. El Beowulf gruñó y se abalanzó sobre el caballero. El caballero desapareció en un destello de oscuridad. ¡Qué demonios!, empezó Jan. No pasó ni un segundo hasta que el caballero reapareció sobre el Beowulf y golpeó con su espada el cuerpo del Grimm. La espada se hundió directamente en el cuello de la bestia y se hundió en el suelo. La fuerza del golpe aplastó al monstruo y Weiss vio que la luz en los ojos del Beowulf parpadeaba mientras arañaba débilmente el suelo, antes de desvanecerse. En el silencio que siguió, el caballero sacó la espada del suelo y se quedó mirando el cuerpo disuelto antes de alejarse. No parecían estar peor y permanecieron firmes, con la espada apuntando al suelo. El silencio de la sala fue roto por los aplausos del profesor Porty, poco después, por los vítores de Ruby Rose. Bien hecho, señor caballero. Una pelea impresionante, Cortegab. Sin embargo, en el futuro advierto contra tales ataques, el profesor Port levantó un dedo, ya que la mayoría de los Grimm tienen placas protectoras en sus espaldas, especialmente los más viejos. Para alivio de Weiss, el caballero no tomó las palabras del profesor como un insulto. En cambio, inclinó la cabeza antes de asentir. Sonriendo, Weiss comenzó a aplaudir con el resto de su equipo. El mundo cambió. En un momento estaba en el aula. Al siguiente estaba en una cueva oscura, rodeada de piedra gris. A lo lejos podía oír zumbidos y chillidos. Y frente a ella estaba la figura dormida de una enorme criatura acorazada. Tenía que estar dormida, ya que ese ruido no podía ser otra cosa que ronquidos. El aire estaba lleno de glifos rosados y Weiss sintió calor y frío al mismo tiempo. Y entonces volvió al aula del profesor Port con un jadeo. La mano de Blake estaba sobre su hombro y la chica de cabello negro la miraba preocupada. Weiss, ¿estás bien? Weiss respiró hondo y se dio cuenta de que nadie más la había notado, lo que fuera que eso fuera. Jan y Ruby seguían ocupados animando, y el profesor seguía dándole consejos al caballero. Nadie más se había dado cuenta, excepto el caballero hueco, que comenzó a caminar hacia ella. Inmediatamente les hizo un gesto de despedida y se quitó de encima la mano de Blake. Estoy bien, Blake. No te preocupes, sonrió, intentando ocultar su propia preocupación. A juzgar por la expresión del rostro de Blake, no le creyó, pero no insistió y Weiss ocultó su alivio culpable. ¿Qué había sido aquello en Remnant? La fuerza para proteger a los demás. ¿Estás segura, Weiss?, preguntó Ruby una vez más. Blake observó cómo Weiss asentía. La chica de cabello blanco estaba tratando de convencerlos de que ella y Hollow Knight saltearían el almuerzo en el comedor e irían a otro lugar. La única razón por la que el resto del equipo estaba considerando esto, especialmente Jan, era porque Weiss ya había tomado algo que podría haber calificado para el almuerzo. Estoy segura, Ruby. Probablemente sea mejor evitar los espacios públicos por unos días, hasta que la novedad de nuestra situación desaparezca de la mente del alumnado, dijo Weiss. Era una razón más que suficiente, pensó Blake. Había muchas miradas sobre ellos y más que suficientes chismes en voz baja, y ellos pensaban que estaban siendo furtivos, pero mientras hablaban furtivamente, Blake escuchó fragmentos y fragmentos de conversación con sus oídos de fauno ocultos, y aún así, después de que Ruby y Jan finalmente dejaron ir a Weiss y al caballero, justo cuando estaban a punto de almorzar, Blake agarró el hombro de Jan. Vuelvo enseguida, le dijo a su compañero. Blake, acabo de recordar algo, dijo Blake rápidamente y se fue antes de que Jan pudiera protestar. Se sentía mal por dejar atrás a su compañera, pero la noche anterior no se le iba de la memoria, y hoy, en clase, por un momento Weiss se había quedado paralizada. Y no había sido ella la que estaba peleando. Algunos dirían que Blake era paranoica, pero ella diría que no era paranoia cuando tenía razón. Al final, Blake tenía una desconfianza hacia el mundo, la verdad y la gente que uno solo puede adquirir después de haber visto el lado feo del mundo durante mucho, mucho tiempo. No le gustaba ser cínica, pero a ella le parecía que la mayoría de las veces el cínico tenía razón. Había estado intentando mejorar después de conocer a Ruby, Jan, Weiss y el resto de sus amigos, pero algunos viejos hábitos eran difíciles de eliminar.
A veces odiaba tener razón y, a veces, no sabía qué hacer al respecto. Waze y Hollow Knight estaban en el aula del profesor Pork, tal como ella esperaba. Lo que no esperaba era que Waze sostuviera una columna de llamas rosadas sobre su cabeza, rodeada de una luz de otro mundo. En el momento en que Black entró en la habitación, el caballero se abalanzó sobre ella con una intensidad incómoda. Antes de que pudiera pasar algo más, Waze hizo descender la columna de fuego con un kiai. La columna cortó el aire y, de ese corte, salió una luz rosada brillante con una tormenta de glifos. El tono de sus compañeros de equipo era todo empresarial, y Black asintió, alcanzando a Gamble Shroud, que, recordó con una sensación de hundimiento, había guardado en su casillero. ¿Blake?, preguntó Waze con cuidado mientras su compañero de equipo comenzaba a maldecir. Cuando salgamos de esta, nunca dejaré mi arma atrás, se quejó Blake. Sintió una presencia a su lado y se giró para ver al Hollow Knight de pie junto a ella. Waze se deslizó hasta su otro lado. No te preocupes. Preocupación. Soy el eslabón más débil del equipo, resopló Blake. No con el oído y la vista, no lo eres. Blake parpadeó hacia Waze, quien estaba entrecerrando los ojos en la oscuridad. No soy un fauno, ¿recuerdas? Tal vez el Hollow Knight pueda ver en la oscuridad, y tú definitivamente puedes, pero yo no. Voy a depender de los dos. Hace unos meses, Blake hubiera preferido escupirle en la cara a un sí, y mucho menos escuchar lo que tenían que decir sobre el fauno. Y ahí estaban ahora, Waze aceptando las habilidades del fauno con más facilidad que muchos otros. Con expresión decidida, Blake deshizo el lazo que mantenía sobre su cabeza y dejó libre su segundo par de orejas. Ahora los sonidos de la cueva eran más fuertes, más intensos. Podía oír zumbidos, chillidos, silbidos lejanos, el deslizarse de las garras y los ecos de los gritos. No había ningún sonido humano en la mezcla, pero tampoco había ningún sonido de Grimm. El caballero hueco nunca había visto las criaturas de Grimm antes, así que esa era una cosa con la que no tendrían que lidiar. Algo se acerca, siseó Blake, al oír el sonido de muchos pies que se hacía cada vez más fuerte. Waze y el Hollow Knight se tensaron y levantaron sus armas. Un momento después, desde la oscuridad, algo se deslizó hacia ellos. Algo tenía el tamaño de un cachorro y parecía un óvalo peludo, con un vientre segmentado de color gris y muchas patitas diminutas. La cosa los miró con sus grandes ojos negros, y Blake debería haberse asustado por un insecto del tamaño de un cachorro, pero era extrañamente lindo. En silencio, el insecto comenzó a dar un giro y se arrastró de nuevo hacia la oscuridad. Bueno, eso fue algo común, dijo Blake finalmente. ¿Insectos aterradores, eh? Fue algo lindo, murmuró Waze, con una mano en la mejilla. Blake sintió que una sonrisa se dibujaba en sus labios, quien sabía que la fría heredera de She tenía debilidad por las cosas lindas. Cuando un fuerte grito resonó en la habitación, siguieron varios gritos similares, que hicieron que a Blake se le erizaran los pelos. Soy Sir Hegemon, Blake Beledone. No le llamaban el poderoso por mis chistes geniales, se jactó Hegemon. Váyanse, ahora. Soy lo suficientemente fuerte para manejar esto, pero pequeños bichos blandos como ustedes, váyanse. ¿A dónde vamos?, espetó Waze. Blake agarró el brazo de su compañera de equipo. Veo una abertura, lo suficientemente grande para que podamos atravesarla arrastrándonos, dijo Blake, sorprendentemente tranquila, pero no era la primera vez que había evitado por poco la muerte. Era algo que se debía a que era una cazadora en formación, entre otras cosas. ¿Estás seguro de que estarás bien?, le preguntó Waze a Hegemon nuevamente. Me conmueve que se preocupen los dos. Estaré bien. Ahora váyanse. Había autoridad y firmeza en esa voz, y Blake arrastró a Waze con ella mientras se arrastraban por la grieta. Era un lugar estrecho y dentado, y en algunos puntos Blake pensó que podría quedarse atascada. No ayudaba a pensar en todas las toneladas de roca inestable que había sobre sus cabezas, pero lograron salir al descubierto, a tiempo para ver al Hollow Knight atado como un pavo y un extraño insecto apuntándoles con una espada. La fuerza para proteger a los demás, para eso entreno, mi rey. Notas. 1. Esto fue una hazaña verdaderamente notable, considerando que la mitad de la clase consideraba las conferencias de Pork como el acompañamiento perfecto para las siestas. 2. Los faunos, la especie hermana de la humanidad. Los faunos, que se parecen mucho a los humanos, se diferencian no solo por sus rasgos animales visibles, como las orejas de gato o la cola, sino por una gama variada de sentidos y estructuras biológicas más profundas. Y ante lo similar pero no tan similar, la humanidad hizo lo que mejor sabe hacer, ser idiota. 3.
Esto no incluye a los ratones que golpean a los gatos en la cabeza con martillos. Y por demanda popular, el tercer capítulo. No puedo prometer que todos los capítulos saldrán con esta velocidad, pero me estoy divirtiendo mucho escribiéndolo. Y lo que es aún mejor es lo mucho que ustedes parecen disfrutar leyéndolo. Muchas gracias. Sir Hegemon. Nunca lo vemos en el juego, pero tenemos fragmentos suficientes para extrapolar. A diferencia de escribir para Hollow Knight, escribir para los personajes de RWBY es harina de otro caste. No es difícil, pero quiero escribir sobre ellos con más matices de los que veo que tienen algunos sectores del fandom. Espero no hacerles demasiada injusticia a los personajes. ¿Quién podría ser este extraño bicho? ¿Qué le pasará a Hegemon? Waze, Black y Hollow Knight volverán a tiempo para el almuerzo. Sintonícelos la próxima vez para descubrirlo. Gracias por acompañarme. No olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse próximos contenidos. Nos vemos en el siguiente.